Presentan ambicioso programa nacional de tecnificación de riego y esto en verdad que me llena de mucho gusto y mucha alegría. Aarón Mastache, encargado de infraestructura hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, que es la CONAGUA, presentó los alcances del Programa Nacional de Tecnificación de Riego. El programa se habilitará en 13 distritos de riego, 50,730 unidades de riego y 73 distritos de riegos adicionales. De los 13 distritos de riego, ya se firmaron convenio con 10 de ellos. Se tecnificarán más de 200,000 hectáreas. Se recuperarán más de 2,800 millones de metros cúbicos de agua. Se beneficiarán de manera directa a 225,000 usuarios del campo. La inversión será de 51,830 millones de pesos, de los cuales 42,708 millones de pesos serán aportados por el gobierno federal. Efraín Morales, director de la CONAGUA, destacó que el 76% del agua en México se destina a la agricultura. Anunció que el Programa Nacional de Tecnificación de Riego buscará hacer un uso más eficiente del agua, permitiendo producir más alimentos con menos recursos hídricos. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con la tecnificación del riego habrá mayor productividad en el campo, más producción con menos agua y se destinarán 2,800 millones de metros cúbicos al consumo humano. Pues bueno, tecnificación y tecnificación. Esa frase, vaya que es música para mis oídos. Y lo último también, van a utilizar esa agua que a falta de la tecnificación, de meterle pues esta tecnología, mejores prácticas al uso del agua en el campo, pues se van a poder liberar 2,800 millones de metros cúbicos al consumo humano y vaya que eso en muchas ciudades y comunidades se necesita. Y uno cuando ve este programa de tecnificación de riego y todo lo que implica, uno se pregunta, ¿y antes qué se hacía entonces, no? O sea, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué pasaba con el agua, no? O sea, era un desperdicio inmenso, ¿no? Y se destinaba, pues supongo que a zonas donde no se requería y se descuidaba la agricultura, en fin. Sí, o sea, la verdad es que sí sorprende esta situación de todo lo que se va a hacer, que es muy importante y qué bueno que se va a llevar a cabo, pero sí, entonces, ¿qué pasaba anteriormente, ¿no? con la tecnificación? Bueno, no existía la tecnificación de riego, pero ¿qué uso se le daba al agua entonces, no? Pero qué bueno que ya está este plan ahora. Sí, de hecho se presentó ahí que más del 70%, alrededor del 75% se dedica al riego, es el uso del agua en México, al riego, importante, y que la mayor parte, bueno, no, o gran parte se desperdicia precisamente por la mala infraestructura. Entonces, pues ha habido, dicen, un proceso de diálogo con quienes están a cargo de estos distritos de riego, sobre todo productores, y habría que pensar en que estamos hablando de grandes productores, no solamente las comunidades, sino aquellos precisamente que han estado haciendo uso de agua para la agricultura, me refiero a las actividades agropecuarias. Aquí nosotros en su momento platicamos el caso de Eduardo Tricio, allá de Lala, en la laguna, y de tantos otros que en realidad pues grandes partes del territorio nacional hoy han dicho que les dan un reconocimiento porque están accediendo a incluso reorganizar la propia orientación del uso del agua, con lo que se ahorrará de este desperdicio, más bien con lo que se dejará de desperdiciar el agua, es un equivalente a el consumo anual 3 veces de la Ciudad de México. Entonces, sí se trata de un ahorro importante, o más bien el dejar de desperdiciar el agua de manera importante, y lo que falta por hacer, y que es parte del Plan Nacional, y que se reorganice la tenencia también de la propia agua. Hay que recordar que grandes cuencas están acaparadas también por integrantes del sector empresarial, viene ya desde hace mucho tiempo, y el Plan Nacional Hídrico, además de la tecnificación, incluirá la reorganización de cómo se concesiona el agua en este país. Sí, fíjate, Sósimo, que comentas algo bien interesante, y junto con lo que dice mi querido Serge, porque dice, ¿qué se hacía antes? Pues nada. O sea, ¿qué? Toda la lana que se va a invertir, ¿por qué no se invirtió antes? Pues porque hicieron casi lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Como que dijeron, como, ¿para qué producimos aquí si lo podemos comprar, ¿no? O sea, como, ¿para qué hacemos fuerte a nuestro campo si podemos comprarlo del extranjero?
Yo estudié, en lo que estudié, nos dieron mucho estas materias, pues de tecnificar, ¿no? El campo y hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, esto que yo estoy viendo, lo hacen un montón esto que está anunciando la doctora, perdón, lo hacen un montón de países. ¿Por qué México no lo estaba haciendo? ¿Dónde estaba ese dinero? ¿A dónde iba ese dinero que tenía que ir directamente al campo? Pues a los bolsillos de quién sabe quién. Entonces, bueno, aquí también habría que señalar el asunto, es de que pues no había esa cultura, digamos, de cuidar el agua, por un lado desde las propias administraciones federales, pero también el sector empresarial pues siempre se benefició de estas concesiones que no se revisaban, que además son concesiones, y había que recordarlo, para un determinado uso y terminaban dándole otro, hasta revendían el agua. Entonces, sí. Esta importante inversión que se ha anunciado, habría que recordarlo, no solamente es de recursos federales, la mayor parte es de recursos federales, también hay recursos estatales, recursos municipales e inversión que tendrán que hacer las propias empresas. Entonces, pues sí, será interesante también conocer el propio desglose, ya al detalle, de las inversiones que harán, porque en este caso, el sector empresarial, el alto sector empresarial, también tiene mucha responsabilidad sobre el desperdicio de agua durante todos estos años. Es correcto. Y ese es un buen paso, el que ya se vaya a terminar con ese enorme desperdicio de agua, de inicio es un buen paso. Sí, porque recordemos que hay riego por inundación y ese es el más ineficiente en muchos casos, el riego por inundación. Ese tiene que acabarse, tiene que agotarse.